que está enfrentando desde la jornada de ayer y hasta el 12 de septiembre. El expresidente está en una circunstancia muy difícil, que a pesar de, bueno, él tiene una prisión domiciliaria, está en su casa con un estado de salud delicado, afrontando esta situación que se da con una salud muy fragilizada, y que espera una sentencia muy dura. Y uno dice, ¿por qué un expresidente puede llegar a tener una condena prácticamente a prisión perpetua? Porque serían más de 40 años y él ya tiene 70. Y tiene que ver con un supuesto intento de golpe de Estado. Por supuesto, está tratando de morigerar su pena, está tratando de que sea lo más leve posible. Pero para entender lo que tiene que ver con este contexto, con todas las preguntas que se nos ocurren respecto de lo que es, bueno, la repercusión puntual dentro de Brasil, qué pasa políticamente, qué rol juega la justicia y cuáles van a ser todas esas consecuencias internacionales que uno puede llegar a imaginar que tenga finalmente la sentencia a Jair Bolsonaro, sea cual sea, ¿no? Sea cual sea, sin dudas va a tener algún tipo de repercusión incluso internacional. Tenemos un analista con nosotros a quien le damos puntualmente la bienvenida. Es Adrián Contursi Reynoso. Va a hablar y va a contarnos parte de lo que tiene que ver con esta circunstancia. Adrián, bienvenido a Una Tarde a la Vez. Todo el equipo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Avancemos en todo caso. Bueno, es un tema álgido, bastante complicado, ¿no? Y complejo. ¿En qué circunstancia estamos, digamos? ¿Qué pasa con este juicio? Bueno, primero para entender el juicio hay que retrotraerse a la elección que fue en el 2022, pero principalmente antes de la elección. Ya se veía que Jair Bolsonaro, antes de la elección, ya estaba diciendo que podía haber un posible fraude electoral. O sea, lo estaba declarando inclusive antes de la primera vuelta. La primera fue el 2 de octubre. Como no hubo un ganador claro, se fue a una segunda vuelta, que fue el 30 de octubre. Pero ya estaba declarando que indistintamente de los resultados había fraude, por ende no sabía si se iba a reconocer. Muchos de los que ya veíamos esa parte de la elección estábamos viendo un reflejo específico con lo que fue Estados Unidos con Donald Trump. Muy similar también va a ser el desenlace, que esa es la parte importante donde se lo está acusando. Jair Bolsonaro pierde y a la semana empieza a ver, que es lo que presenta teóricamente la Fiscalía, empieza a desarrollarse en 15 días, no mucho más que eso, todo un proceso donde aparentemente hay un decreto que se estaba armando. Ese decreto lo que iba a hacer era hacer un estado de excepción, iba a querer hacer un retroceso y volver a hacer nuevamente las elecciones. En un punto que no está totalmente comprobado todavía, inclusive se había dicho que había hasta un plan de magnicidio para Lula, quien lo secundaba, e inclusive el actual juez, que es el que está llevando la causa, que es Moraes. Entonces también ahí, digamos, desde la defensa están diciendo, bueno, que en realidad hay medio como cuestiones personales, no es totalmente muy objetiva. Digamos, claro. ¿Sí? Claro. El tema es que de los 8 imputados que hay, obviamente nosotros siempre escuchamos de Bolsonaro, pero hay uno que es Mauro Cid, que es el edecam, el ex edecam de él, que es el que se posiciona como arrepentido en la causa y es el que entrega el desarrollo, teóricamente, de lo que pasó. Por lo que estaban comentando este documento que se imprime en una primera instancia se destruye, entonces nadie lo conoce. Pero luego, por lo visto, se vuelve a imprimir el mismo documento y se imprime en presidencia y las antenas de celulares ubican el celular de Bolsonaro en el mismo lugar. Entonces ahí es donde está el tema de que Bolsonaro no es que puede decir tan fácilmente como yo no tuve conocimiento de lo que estaba pasando. La cuestión es que después empiezan a hacerse las reuniones por fuera de las instituciones y dentro de estas seguidillas, porque fueron como 52 testigos, o sea, fue un número bastante impresionante, digamos, en un corto lapso, lo que estaban diciendo es que no hubo apoyo de las Fuerzas Armadas. O sea, había Fuerzas Armadas que dijeron, no, esto es como, vamos otra vez a hacer una dictadura, claro. Vamos encima el plan de destitución. Bueno, entonces, como que no tuvo apoyo, eso es alrededor de la última reunión que se está planteando, es el 14 de diciembre de 2022, 30 de diciembre, Bolsonaro toma un avión, se va del país. Claro. 1 de enero,
2023, asume Lula da Silva. 8 de enero, ahí es donde empieza a haber manifestaciones en Brasilia y toma los 3 poderes. Igual, los 3 poderes en Brasilia, en este caso, como es una ciudad que fue construida específicamente y todo lo demás, están, digamos, cruzando la calle. Digamos. O sea, de un lado tenés el Poder Judicial, del otro lado lo tenés a la legislatura, tenés la presidencia, está todo junto, está todo muy en el mismo lugar que es el plato, ¿no? Y eso es un reflejo, lo que se está diciendo es un reflejo de lo que pasó en el Capitolio. Es muy parecido. Ahora muy parecido. Me trajiste el recuerdo, porque hasta incluso las imágenes son similares que veíamos de lo que pasó en el Capitolio en los Estados Unidos con lo que sucedió en Brasil. Incluso creo que ahora la causa, me vas a corregir, Adrián, y en esto que mencionabas como el que aparece como arrepentido, no sé si es el mismo o uno de ellos, de funcionarios, exfuncionarios que tuvieron con Bolsonaro, que dan cuenta que tuvieron que frenarlo, que intentaron frenar, se postulan ahora como quienes intentaron frenarlo, decirle a Bolsonaro, no lo hagas a esto, vamos a impedirlo. A ver, en términos del desarrollo del juicio, acá lo que vamos a entrar en otra cuestión más general de lo que está pasando en la región también. Mucho de lo que se está diciendo es que la defensa dice que no son cuestiones comprobables, no son cuestiones totalmente vinculantes, no hay pruebas realmente, y que a lo sumo fueron elucubraciones, más que nada por el tema de que le habían robado las elecciones. Esa es como la estructura de la defensa de Bolsonaro con respecto a la situación. Entonces, cada cual también lo que está diciendo es que hay un arrepentido y hay otros que lo que están empezando a hacer es tratar de reducir la participación existente para reducir la pena, porque lo más probable es que el desenlace es que sea culpable. Y esto es lo que le comentaba afuera de cámara un poco, no es algo que esté pasando ahora. En la región en general, todo lo que nosotros decimos el mundo occidental en general está retrocediendo en términos democráticos. Hay un proyecto de la Universidad de Gotemburgo que se llama VIDEM, que es Variables de Democracia, que lo que hace es mide el desarrollo de la democracia en el mundo y dice, bueno, hay más gente viviendo en autocracias que en democracias. A nosotros no nos estaba golpeando tanto en América Latina, pero se están empezando a ver ciertos signos de debilitamiento institucional y uno de esos es la independencia de la justicia. A ver, es un juicio histórico, se dice, perfecto, por la condena. Pero Brasil tuvo Collor de Mello, el lavajato de Lula da Silva y un juicio político de destitución a Rousseff. O sea, en casa, digamos, en los brasileños, en casa directamente, no es la primera vez que le está pasando. Y en la región tampoco, que ese es el problema también. A ver, nosotros tenemos nuestro propio caso particular, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, lo que sea, pero es un juicio político un presidente. Pero Bolivia lo tuvo a Evo Morales, le están haciendo juicio, pero a Yanina Áñez, que estuvo antes, también ya le hicieron juicio y le metieron en cárcel. Sí. Si te vas a Paraguay, a Lugo le hicieron juicio. Perú. Perú, bueno, tenés obviamente el primero que inaugura todo esto con Alberto Fujimori, pero después de Alberto Fujimori también estuvo, tiene un nombre, no me acuerdo, es Pedro Pablo, porque es un apellido muy raro, Kuczynski. Que fue el que cerró el Congreso en su momento, porque allá tienen un formato diferente, que es el presidente puede cerrar el Congreso como para poder llevar adelante ciertas cuestiones de la gobernabilidad. Que eso tampoco fue aislado, porque yo no sé si se acuerdan cuando empezó todo estos conflictos sociales en América Latina que teníamos en Chile, que habían empezado a incendiar el subte por un aumento que había habido en el boleto, pero terminaron tomando directamente todo lo que fue Santiago, pero eso no fue aislado. En Santiago pasó esto, en Perú tenías el Congreso, estaban cerrando, en Paraguay estaban incendiando el Congreso y en Bolivia tenías el problema, en Ecuador tenías el problema, que también en Ecuador tenemos a Correa, por ejemplo. En Ecuador tenías un problema donde los pueblos aborígenes estaban queriendo tomar parte de la ciudad. O sea, toda una zona conflictiva bastante grande. Por eso digo, no es un caso aislado, ¿sí? O sea, la democracia en América Latina está empezando a tener retrocesos importantes y bueno, como digo, el debilitamiento institucional se ve también en términos de la independencia y justicia.
Acá, por ejemplo, lo que tratan desde la defensa es que el juez tiene una cuestión personal y si uno ve el juicio de Lula da Silva, el juez Moro terminó siendo ministro de Jair Bolsonaro. Bueno, hablabas un poco del contexto, que uno no deja de, una vez que tomás la línea de tiempo, que tomás el contexto y que tomás la región, realmente no deja de sorprender, a pesar de que teníamos todos esos hechos en la cabeza, pero no así de concatenados, ¿no? ¿Qué tipo de repercusión internacional puede llegar a tener esto, sea la sentencia que sea, digamos? Bueno, volvemos a lo mismo en términos de los países ya no funcionan como funcionaban antes. Antes era como mucho más tranquilo, por decirlo de alguna manera, porque las políticas internacionales no estaban tan vinculadas a las políticas domésticas. Eso era algo también que se enseñaba mucho en relaciones internacionales, de la política doméstica no influye en la internacional. Bueno, después de esto vino, hay frases, no me acuerdo del nombre de Malcorra, la canciller que estuvo con Macri, dijo una frase que fue muy interesante, que era: Brasil estornuda y Argentina se resfría. Sí. Entonces, lo que va a pasar allá en algún punto nos va a golpear a nosotros de alguna manera. Es más, inclusive, sin haberse resuelto todavía, por ejemplo, Trump, que tiene una ideología bastante similar a Bolsonaro, o Bolsonaro tiene una ideología bastante similar a Trump, por decirlo de alguna manera, le impuso aranceles 50%, pero también le impuso una ley que lo que hace es, le prohíbe el ingreso y retiene todo lo que son fondos, por ejemplo, que tengan en bancos o algunos recursos específicos, de funcionarios políticos, porque están diciendo que esto es una casa de brujas. Entonces ya tiene una repercusión internacional muy fuerte, que, a ver, más allá del término político, que te eleven 50% los aranceles a Brasil, le va a pegar a la economía. Carísimo. Y si le pega a la economía a Brasil, claro, nos pega a nosotros. Pega a nosotros, tal cual. Claro. No, muy interesante. Yo me quedaba con esto que mencionabas de los Estados Unidos y la reacción que incluso fue en su momento cuando anunció Donald Trump el tema de los aranceles, tuvo también una reacción por parte de Brasil. El tema es medir las consecuencias que va a tener directamente, porque si tiene un impacto en la economía de Brasil, seguramente va a provocar recesión, no va a haber dinámica en la economía brasilera y en consecuencia viene derecho para acá. Sí, también hay una cuestión que es, no estamos viendo, desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista por ahí de consultoras que hacemos análisis, no estamos viendo procesos que vayan en contraposición a fortalecer las instituciones democráticas. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchísimo personalismo. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, la política de un país la define una persona según cómo se levanta, si con el pie izquierdo o con el pie derecho, y no, por ejemplo, con años de trabajo en las construcciones de las relaciones. Por ejemplo, el desmantelamiento, por ejemplo, si volvemos a Estados Unidos, el desmantelamiento de organismos internacionales como Naciones Unidas va a tener implicancias. Va a tener implicancias directas en programas, va a tener implicancias directas en las instituciones, porque muchos son organismos técnicos, no políticos, que daban apoyatura para que las cosas funcionaran mejor, ¿sí? Y eso, por ejemplo, que lo está haciendo Estados Unidos, Argentina ya también está empezando a copiarlo. Estaba por decir esto, ¿no? Que hay como una parte que es como una base que parece socavarse, ¿no? Que parece y que algunas personas alcanzan a percibirlo y otros no, digamos. O que otros lo perciben y no le importa que esto ocurra. Y bueno, Naciones Unidas tiene muchísimas críticas. Naciones Unidas, depende de dónde uno se pare, uno podría decir fracasó. No, nos fuimos para otro lado, pero... Sí. Naciones Unidas, es una charla que... Naciones Unidas fracasó porque teóricamente Naciones Unidas fue creada para evitar las guerras. Claro. Y estamos en un mundo... A ver, Rusia-Ucrania, donde aparte Rusia tiene una silla en el Consejo de Seguridad, con lo cual se vetan, por decirlo así, las decisiones generales. Y no tienen implicancias más allá de alguna sanción económica. Entonces por eso se crea la OTAN. La OTAN sí tiene poder de arma. Pero entonces muchos le critican eso a Naciones Unidas porque no sirve para lo que fue creado. Ahora, por otro lado, Naciones Unidas también tiene todo un área de desarrollo muy grande, que es la que le ha dado las normas en general a las relaciones internacionales y donde ha hecho que todo funcionara medianamente interconectado o integrado. Bueno, eso se va a perder. No sé si se va a perder totalmente, pero estamos ante otro planteo. Y volviendo al tema de Brasil,
Brasil, insisto, no es un hecho aislado en lo que está pasando, o sea, no sorprende tanto en realidad. Digo, a ver, en realidad los que están ahora en juicio enjuiciaron antes, o sea, y no sabés qué es lo que va a pasar después, capaz que vuelven aquí y los vuelven a enjuiciar a los que están ahora, o capaz que le dan una amnistía, porque la amnistía también se está trabajando adentro del Congreso, y eso tiene que ver con la cantidad de votos que tengan. Entonces, ahí capaz que es donde hay una pequeña oportunidad, tanto en Brasil como en el resto de la región, por una cuestión que en realidad es negativa, pero se le puede sacar un partido positivo, que es, así como estamos viendo este tema del retroceso democrático en general, también estamos viendo una polarización extrema. Esta polarización, que obviamente es negativo en líneas generales, porque cuando hay polarización lo que no hay es cooperación digamos, en el centro, por decirlo así, ¿sí? O sea, antes uno podía medir, entre otras cosas, la polarización sobre si un partido postulaba algo y el otro partido apoyaba alguna parte de la postulación de la ley, ¿sí? O del proyecto de ley. Ahora no, es fuerza. Ahora es yo postulo y si tengo los números se impone. Exacto. Y yo postulo y si el otro tiene los números me los saca por más que sea excelente el proyecto, ¿sí? Pero en esa cuestión lo que estamos viendo es que se está haciendo un equilibrio de balances. Entonces, como se está polarizando, también estamos viendo que no deberían de tener mayorías absolutas en las cámaras. Claro. Y toda la parte de juicio político a nivel institucional son a través de los congresos. Entonces, eso por lo menos podría llegar a ser una cuestión positiva de no va a haber tantos juicios políticos en general, porque también... Se requieren números especiales. Exactamente. Entonces, al tener ese balance, por lo menos no habría tanta incumbencia. Sí, también hay otro tema que es de Brasil, y vuelvo a insistir, es de la región en general, que es, nosotros tenemos todos sistemas presidencialistas, donde el presidente, el ejecutivo, tiene un peso específico muchísimo más fuerte, y es justamente no solamente una personalidad, sino que es la referencia con una legitimidad que es la misma que tiene el Congreso. Europa, en cambio, tiene sistemas parlamentaristas. Esos sistemas parlamentaristas los obligan a conversar. Están obligados a conversar. Algo que en realidad es, o debería ser de base, ¿no? Diálogo, construcción democrática, colectiva. Claro, colectiva para todos. Entonces, en ese sentido, llegar a los extremos que vamos a llevar con la polarización, capaz que nos termina dando un vuelco, porque lo que se va a terminar pasando es que se van a terminar anulando, y si uno se anula todo el tiempo, en algún momento se va a tener que empezar a abrir la conversación entre los polos. Perfecto. Adrián, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, repasamos una noticia internacional que tiene múltiples aristas, múltiples lecturas, consecuencias y cuestiones que bien nuestro analista internacional que llegó hasta aquí, gracias por venir aparte, aquí a los estudios de aire de Santa Fe, nos estuvo explicando, ¿no?, parte de lo que implica este juicio a Jair Bolsonaro, el contexto que se le da y el impacto que tendrá entonces en términos internacionales. Hasta las 20 hacemos Una tarde a la vez. Una tarde a la vez. Santa Fe, el gran multimedios de Santa Fe.